¿Quién eres tú? Eh, Tú eres digno, Señor, de recibir todo nuestro canto, toda nuestra adoración, Señor. Nosotros no merecemos estar aquí, ser perdonados, ser usados por ti, Señor. No merecemos nada de lo que tú nos das, pero queremos pedirte que una vez más que tengas misericordia en nosotros, que derrames de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Y bueno, en este momento para que yo te necesito para poder enseñar tu palabra esta mañana. Y bueno, todos nosotros te pedimos que nos puedas enseñar tu palabra y que nos guíes, que nos enseñes bastante hoy, Señor. Oramos en tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Vamos a continuar con 2 Corintios. Sean todos bienvenidos. Lo que vamos a ver esta mañana es la continuación de 2 Corintios, lo que vimos la semana pasada. No sé si se acuerdan qué es lo que vimos la semana pasada. A ver, ¿quién me puede decir? Claro, lo acusaban, ¿no? Claro, él dijo que iba a ir y al final no fue y había acusaciones, ¿no? Que doble cara, mentiroso, voluble, inconstante, ¿no? Todo eso de acusaciones contra Pablo, ¿no? ¿Y qué hizo Pablo? Quiso mostrar su defensa, mostrar que realmente él había sido sincero, tenía el deseo de ir, pero había un gran motivo por el cual él no llegó a ir a Corinto, ¿no? ¿Se acuerdan por qué? Iba a ir con toda la molestia de que ellos no habían estado haciendo bien las cosas. Y Pablo dice, por cautela, por ser considerado con ustedes, es mejor que no vaya. Es mejor que no vaya ustedes, ¿no? Pero de lo que dije que iba a ir, yo he sido totalmente sincero con ustedes y solo que por consideración a ustedes es que no he ido. No quería ir con todo el peso y corregirles y todo eso, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver esta mañana es la continuación. Pablo va a seguir explicando un poco de cómo él se sentía, cómo él estaba, cuando tuvo que pensar que sí iba a ir, pero al final que no llega a ir. Entonces, acá tenemos la razón más clara todavía, que él realmente estaba triste y él no quería que los corintios estuvieran tristes tampoco, ¿no? Él iba a ir con todo ese corazón de corregirlos y todo eso. Entonces él decidió que todavía no era el momento de regresar a Corinto. Entonces lo que vamos a ver esta mañana es el capítulo 2 de 2 Corintios. Y bueno, el tema de esta mañana es el corazón de Pablo. Vamos a ver cuál es el corazón de Pablo hacia esta iglesia de los Corintios. Entonces abrimos todas nuestras Biblias. Vamos a ver en el versículo Vamos a abrir todas nuestras Biblias en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer los 4 versículos, porque solo eso es lo que vamos a leer esta mañana, para tener un poquito más claro en cuanto al corazón de Pablo, ¿no? Dice, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo
es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Entonces, esto es lo que vamos a leer esta mañana. Y nuevamente vamos a leer el versículo 1 de 2 de Corintios. Dice, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Acá está la continuación de lo que vimos la semana pasada. Él dice, él determinó esto. Por consideración a ustedes, por cautela, decidí no ir a ustedes. Y él estaba triste. Pablo estaba triste. Y cuando se habla acá de tristeza, podemos pensar algunos motivos por el cual Pablo estaba triste por lo que había pasado en Corinto. Muchos comentaristas de la Biblia, lo que creen que la razón por la cual Pablo estaba triste por los corintios, ¿saben qué era? Era por ese hombre que se habla en 1 Corintios 5, que él había estado con la mujer de su papá, con la mujer de su padre. No sabemos si era la mamá o la esposa o la pareja del padre de este joven. ¿Qué dice la Biblia? Que este hombre, que pertenecía a la iglesia de Corinto, estaba con la pareja de su padre, ¿no? Y Pablo empieza a corregir a la iglesia, ¿no? Mandando la primera carta, la que tenemos en nuestras Biblias. Y le dice, saquen a ese perverso de la iglesia, ¿no? Sáquenlo, entréguenlo a Satanás. Entréguenlo a Satanás a ese hombre. Ese perverso, es lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, muchos creen que esta es una de las razones por la cual Pablo estaba triste con los corintios, ¿no? Por el pecado que había de este hombre dentro de la iglesia. Y Pablo dice, este tipo de pecado, esta fornicación, ni aún se escucha entre los gentiles, entre la gente del mundo. Y Pablo dice, saquen a este perverso, ¿no? Entonces, muchos creen que esta ha sido la razón por la cual Pablo estaba triste con los corintios. Había este pecado y la iglesia no había hecho nada por ayudar, por sacar a este hombre, ¿no?, de la iglesia. Entonces, esa es una razón por la cual Pablo estaba triste. Otra probabilidad, otra posibilidad por la cual Pablo esté triste es porque desde el principio, ¿no?, desde 1 Corintios y también en 2 Corintios, cuando Pablo escribe la carta, él inicia, ¿no? Pablo, apóstol de Dios por la voluntad, o bueno, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, dice, ¿no? Entonces, una probabilidad también por la cual Pablo estaba triste es que Pablo estaba siendo cuestionado por su apostolado, por su autoría. Y muchos estaban en contra de Pablo. ¿Quién se cree este? ¿Quién le ha dado tal autoridad? Como bueno se nombra apóstol. Entonces, esa también es una posibilidad de que Pablo estaba triste, ¿no?, por los corintios. Entonces él dijo, por eso determiné no ir con vos a ustedes con tristeza. Esta tristeza del pecado que había en la iglesia, de las acusaciones que le habían hecho. Entonces, Pablo dice, por esta razón, por esta causa, no quise ir a vosotros triste. No quise tener tristeza, ¿no? Y la palabra tristeza, en el original, la palabra tristeza quiere decir una angustia, un dolor fuerte. Y el dolor que habla aquí en esta palabra tristeza es el que tiene una mujer cuando va a dar a luz, ¿no? La mujer embarazada cuando ya está a punto de dar a luz. Ese dolor es el que tenía Pablo frente a la iglesia de Corinto, ¿no? Este es el dolor, esta es la tristeza que tenía Pablo. Este es el mismo significado de ese dolor cuando la mujer está dando a luz. Este mismo dolor es el que sentía Pablo cuando hay pecado en la iglesia, ¿no? Cuando lo acusan a Pablo, falsas acusaciones. Esa es la tristeza, el dolor, la angustia, la aflicción que estaba teniendo Pablo. Y él dice, por esa razón decidí no ir a ustedes con tristeza, con dolor, con aflicción.
acá hay algo muy importante que nosotros podemos observar. ¿Qué causas o cuáles son las cosas que nos causan tristeza a nosotros? ¿Cuáles son las causas que nos causan dolor a nosotros? Tristeza. Viendo la vida de Pablo, encontramos dos puntitos, ¿no? Uno de ellos es que había pecado en la iglesia, por lo tanto, lo que le causaba tristeza a Pablo, ¿qué cosa era? El pecado. El pecado es lo que le causaba tristeza. Pero no solamente las cosas que él podía cometer, sino lo que otros podrían hacer. La iglesia, la que él amaba, si pecaba, eso le entristecía a Pablo, ¿no? Y realmente este es el corazón de Pablo. Este es el corazón de Pablo hacia esta iglesia de Corinto, ¿no? Este es el corazón de un pastor hacia su iglesia. De que cuando las ovejas están fallando, están cometiendo pecados, el pastor se duele, se entristece. Porque la iglesia está pecando, porque la iglesia está fallando, está pecando contra la palabra de Dios, contra Dios mismo. Por lo tanto, Pablo como líder, como pastor, como padre espiritual, se duele de que la iglesia no haga nada por el pecado que está habiendo, ¿no? En medio de ellos. Y eso le causa tristeza a Pablo. Y creo que eso debe ser una causa de tristeza para nosotros también. Cuando hagamos algo malo, cuando pecamos, ¿te entristeces? ¿Te duele? ¿O simplemente es como una raya más al tigre? ¿Realmente te duele cuando pecas contra Dios? ¿Te causa tristeza? A mí sí, me duele bastante, ¿no? Cuando fallo a Dios. Pero también lo debe hacer cuando ves a un hermano que ha pecado también. Debemos entristecernos por lo que un hermano, una hermana ha fallado. Pablo se entristeció. Y creo yo de que también nosotros cuando vemos a alguien pecar, también debemos entristecernos. Hay muchas razones por las cuales nos podemos entristecer, ¿no? Hay muchas razones. Creo que muchas cosas que nos pueden causar tristeza. Puede ser, no sé, la muerte de un familiar, el que perdamos algo, el que nos roben, el que nos hayan insultado, el que nos maltraten. Un montón de cosas, ¿no? O el que tomen algo nuestro que no les pertenece, ¿no? Son cosas que pueden causarnos tristeza, ¿no? Pero yo quiero centrarme en esto, que Pablo está teniendo esta tristeza por alguien que falló a Dios, por alguien que pecó contra Dios. Entonces, si tú te entristeces cuando pecas, cuando fallas a Dios, creo también de que lo debes hacer cuando un hermano, una hermana falla también. Cuando alguien peca, debemos entristecernos. Entonces, no lo quiero dejar ahí nomás, pero la próxima semana o quizás las siguientes semanas vamos a estar hablando un poco más de la tristeza, porque hay dos tipos de tristezas, una que viene del mundo y una que viene de Dios. Entonces, la tristeza del mundo realmente no tiene nada, no trae esperanza, no trae alguna solución, pero dice que la tristeza que viene de Dios produce un cambio, produce un arrepentimiento. Entonces, si nosotros nos entristecemos por haber pecado contra Dios, es porque es una demostración, por lo menos es una demostración de que hay un cierto arrepentimiento por lo malo que hicimos. ¿Sí me dejo entender? Cuando nos entristecemos por algo malo que hemos hecho, es porque va a traer algo. Nos entristecemos por algo, porque no fue bueno lo que hicimos,
estuvo totalmente malo ante los ojos de Dios y por lo tanto hay algo que se produce que la Biblia lo llama como arrepentimiento. Y eso es lo que produce esta tristeza cuando pecamos, un arrepentimiento. Pero eso lo vamos a hablar la siguiente semana. En este momento vamos a continuar en el versículo 2, 2 Corintios 2, 2 dice: porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Entonces Pablo está diciendo, ¿no? Si yo voy a ustedes, o si yo hubiera ido a ustedes con esta tristeza, con este dolor, con esta aflicción, lo que hubiera hecho era entristecerlo a ustedes, ¿no? Era entristecerlos. Y Pablo como que menciona, ¿y cómo? Dice acá en el versículo 2, ¿no? ¿Y cómo? ¿Quién será el que me alegre, no? Si yo los habría contristado a ustedes, si los habría entristecido, ¿quién sería el que me alegrara? Dice Pablo. Entonces, la idea aquí es que Pablo dice, no, si ustedes están tristes, yo también lo voy a estar, dice Pablo. Si ustedes están tristes como iglesia, yo también lo voy a estar, dice Pablo. Entonces Pablo aquí, realmente podemos observar este corazón de Pablo, que él siente lo mismo que la iglesia de Corinto sentiría. Como ellos están, Pablo así va a estar. Si ellos están tristes, Pablo también va a estar triste. Si ellos están gozosos, Pablo también va a estar gozoso. Quiero mencionarles algo muy importante aquí. Lo había movido el versículo, pero quiero que vayamos un ratito a 1 Corintios. Lo había movido. 1 Corintios. 1 Corintios 12, 26. Atrásito nada más. 1 Corintios 12, 26 dice esto. 1 Corintios 12, 26. Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Aquí Pablo, ya que él ha sido el autor de esta carta también de la 1 Corintios, él está hablando acá acerca de los dones del Espíritu Santo, ¿no? Los dones espirituales, los diferentes dones que Dios ha dado y repartido en toda la iglesia, ¿no? Los diferentes dones. Entonces, Pablo está diciendo que como la iglesia es un cuerpo, todos somos un cuerpo, tenemos diferentes habilidades, diferentes dones, pero todos nosotros estamos totalmente unidos como un cuerpo que somos en Cristo. Entonces, este versículo 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces, si un miembro padece, dice Pablo, todos los demás también van a padecer. ¿Y no les ha pasado que alguna vez se hayan golpeado un dedo y afecta a todo el cuerpo? Y una vez trabajando me chanqué el dedo bien fuerte, de verdad, que se me hinchó como camello después y me hizo un corte. Tengo la cicatriz todavía. Y no les miento que cuando me golpeé el dedo, yo caminaba cojeando. No sé por qué, pero como que generó que me doliera todo mi cuerpo, en verdad. Solamente un dedito nada más. Este es el dedo que me golpeé. Me chanqué bien fuerte, salió sangre, hasta se abrió mi carne y pude ver lo que había dentro, como grasita. Me dolió, en verdad, no, sí me dolió fuerte, de verdad.
y me hizo cojear. No trabajé ese día. Me estaba así punzando y me afectaba todo mi cuerpo, en verdad. Y es así como dice la Biblia, es como así explica Pablo. Cuando un miembro del cuerpo padece, ¿qué dice? Todos padecemos, a todos nos afecta, a todos nos duele, a todos nos involucra. Entonces, cuando un miembro del cuerpo está sufriendo, quizá ya no por algo que malo que se haya cometido, sino por las cosas que pasan en la vida, ¿no? Tristeza, sufrimiento, aflicciones, tribulaciones, y un miembro del cuerpo está triste, ¿qué dice la Biblia? Todos padecemos juntamente con él. A ese punto debemos estar unidos como cuerpo. Somos un cuerpo, ahí se ve reflejado. En que si un miembro del cuerpo padece, todos padecemos también. Todos sufrimos. A todos nos duele. A todos nos afecta. Somos un cuerpo, ¿no? ¿O no? Somos el cuerpo de Cristo. Y también de la misma manera, si un miembro del cuerpo de nosotros recibe honra, todos nosotros también, dice, nos gozamos con él. Si terminó la universidad, nos gozamos con él, ¿no? Si ascendió en su puesto de trabajo, nos gozamos con él. Todos nos gozamos. O si tiene un bebé, nos gozamos con ellos también. Así de esa manera debemos estar unidos. De esa manera, juntos. Tanto para lo malo que pueda suceder, como lo bueno también que suceda, ¿no? Entonces, este es el corazón de Pablo. Y esto es lo que Pablo quiere transmitir aquí a la iglesia de Corintios, ¿no? Y bueno, como sabemos que esta carta ha sido escrita por Pablo, pero guiada por Dios, dirigida por Dios. Entonces, este es algo de Dios para nosotros hoy día, que nosotros debemos ser un cuerpo totalmente unido, como lo que es un cuerpo. Cuerpo. Que si un miembro del cuerpo padece, todos padecemos. Si un miembro del cuerpo se goza, todos nos gozamos con ellos, ¿no? Si hay un matrimonio, todos nos gozamos, ¿no? Dentro de ese matrimonio. Todos nos gozamos. Entonces, regresamos a 2 Corintios. 2 Corintios. 2, nuevamente, dice, porque si yo os contristo, dice Pablo, será luego el que me alegre, y no aquel a quien yo contristé. Quiero dejar algo en claro de que Pablo, en Gálatas, por ejemplo, habíamos visto que Pablo había dicho que si él tratara de agradar a los hombres, él mismo dice, ¿no? Si yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, algo que quiero dejar en claro es que Pablo no es que quería agradar a la iglesia de Corinto tampoco, ¿no? No es que no quería corregirles. Lo va a hacer. No presencialmente, pero por medio de una carta. Pero Pablo no es que quería actuar de acuerdo a no entristecerlos, a no esconder su pecado, cubrir su pecado, ¿no? Sino que realmente podemos saber nosotros, de acuerdo a toda la Biblia, de que Pablo, él era un siervo de Cristo. Por lo tanto, él no quería agradar a los hombres. Él no buscaba eso. Él no buscaba agradar a los hombres. Él, a quien buscaba agradar era a Dios. Él buscaba agradar a Dios. Eso quiero que lo tengan en claro. Pero vamos a continuar en el versículo 3. Versículo 3. Dice, y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Dice, y esto mismo os escribí. Esto mismo os escribí. Y acá menciona por qué motivo nosotros podemos pensar de que él
había escrito más de 2 cartas. En la Biblia tenemos primera y segunda de Corintios. Pero como hemos hablado de que lo más seguro es que Pablo haya escrito más cartas a esta iglesia, solo que no las tenemos. Y justamente esa carta que no tenemos es la conocida carta como carta que la llaman carta severa. Y ahí es donde Pablo pues los corrige, ¿no?, a la iglesia de Corinto. Y acá en este versículo 3 dice, y esto mismo os escribí. Él les escribió una carta, aparte de las que tenemos hoy en día acá en nuestra Biblia. Y quizá puede surgir a nuestra mente, ¿no?, a nuestra cabeza, puede surgir, ¿está completa la Biblia? ¿Falta algo en la Biblia? ¿Podemos confiar en la Biblia, que está todo? ¿Que están todos los libros? Primeramente quiero decirles esto, de que no todo lo que Pablo escribió fue inspirado por Dios. No todo lo que Pablo llegó a escribir fue inspirado por Dios. Si hubiera sido inspirado por Dios, de alguna manera Dios le hubiera preservado estas cartas. Las cartas que Pablo que escribió de más a la iglesia de Corinto, Dios las hubiera preservado. Pero simplemente no las. Entonces, y acá quiero dejarles en claro de que no todo lo que Pablo escribió ha sido palabra de Dios. Lo que tenemos, primera y segunda de Corintios, podemos confiar que esto sí fue específicamente para la iglesia de Corinto y también es perfectamente para nosotros hoy en día. Y podemos confiar realmente que esto es lo que Dios nos ha dado hoy en día. Y un versículo más, que no lo he apuntado, pero que puedo decirles, es cuando Juan escribe, el Evangelio de Juan al final, dice, ¿no?, que Jesús hizo muchos milagros, muchas cosas, un montón de cosas, que si hubieran escrito en libros, como que habría no alcanzaría las páginas, los libros para escribir todo lo que Jesús hizo estando en la tierra. No alcanzaría. Es lo que dice Juan, el discípulo amado, ¿no? Es lo que dice. Si hubiera escrito todo lo que Jesús hizo, en verdad no alcanzaría. No alcanzaría. Entonces podemos confiar de que todo lo que tenemos aquí en nuestras manos, en la Biblia, es todo lo que Dios desea para nosotros. Todo lo que Dios quiere para nosotros. Sabemos, ¿no?, de que hay 66 libros, pero en la Iglesia Católica también hay muchos más libros, ¿no?, los libros llamados apócrifos. Que por qué motivo no están en la Biblia, en nuestra Biblia. La razón es porque esos escritos son muchos años, han sido escritos muchos años después. Y no hay una confiabilidad totalmente plena en esos escritos. Puede servir, sí, como historia, pero no es palabra de Dios, los libros apócrifos. Y hay mucho por estudiar en ese punto, pero nosotros podemos confiar en que lo que tenemos es la palabra de Dios realmente, ¿no? Y claro, hay manera de estudiar. Hay muchos libros por leer también, para poder involucrarnos más en este tema. Pero quiero decirles algo importante en cuanto a la Biblia, que dice que la Biblia, porque puede pasar por nuestra mente, ¿no? ¿Por qué no hay más libros, no? ¿Que acaso no quieren que se enteren de la verdad? Pero si lo que vemos en la Biblia, hay cosas que de verdad, malas noticias, pecados de gente, adulterio, fornicación, mentira, asesinatos, por parte de hombres de Dios. Y la Biblia no esconde ese pecado de la gente, no lo esconde. Al contrario, te está mostrando lo que realmente es el hombre y cómo Dios actúa. Entonces, la Biblia no esconde la verdad, la Biblia lo muestra, lo dice.
Por tal motivo, Pablo ni siquiera hubiera escrito el pecado de este hombre. ¿Qué había estado haciendo este hombre en 1 Corintios 5? Había estado con la mujer de su padre. Es algo horrible, algo perverso. En tal motivo no se hubiera añadido eso, pues, ¿no? Si se quiere esconder la verdad. Pero era algo que había sucedido y que Pablo tenía que corregir. Entonces Pablo envió una carta aparte a la iglesia de Corinto, la cual no tenemos. Pero es lo que más o menos él explicó de este tema, ¿no? En cuanto al dolor, a la aflicción que él tenía, ¿no? Entonces, para que cuando vuelva a ir Pablo a Corinto, no vaya con tristeza, ¿no? No vaya con tristeza. Al contrario, él quería gozarse con la iglesia de Corinto, ¿no? Con los hermanos, estar con ellos, habitar con ellos en armonía, ¿no? Y confiando, dice, en vosotros todos, que mi gozo es el de todos ustedes. De igual manera, si Pablo estaba gozoso, también la iglesia de Corinto lo iba a estar. De igual manera, si un miembro del cuerpo padece, todos padecemos, todos sufrimos. Si un miembro del cuerpo se goza, todos gozamos. Así debiéramos estar. Si un miembro de nosotros llega a fallecer, la idea es estar ahí juntos, acompañar en el dolor, en el momento de dolor. Triste sería que no vayamos, ¿no? Triste sería que no nos importe. Triste sería que si hay algún enfermo acá en la iglesia y está en el hospital y nunca vayamos a verlo. Eso sería tristísimo, en verdad. Pero es así como explica la Biblia, ¿no? Si un miembro del cuerpo padece, todos padecemos con él, todos nos dolemos. Continuamos, versículo 4. Versículo 4 dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, no para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo, ¿no? Entonces, Pablo menciona que cuando él escribía esta carta, estaba escribiendo y las lágrimas caían a la hoja, ¿no? Al pergamino de cuero, ¿no? Caían sus lágrimas. Porque es lo que dice, ¿no? Porque por la mucha tribulación y angustia, el dolor, la aflicción, ¿no? Por causa del pecado, todo eso, yo les escribí con angustia del corazón. Los escribí con muchas lágrimas. Y hay una frase de un comentarista que dice esto, ¿no? Las epístolas de Pablo fueron más escritas con lágrimas que con tinta. Porque él escribió esta carta a los Corintios con un profundo dolor, con tristeza, con lágrimas. Y es por esa razón que este comentarista dice esto. Pablo escribió las epístolas más con lágrimas que con tinta, por el profundo dolor que tenía hacia ellos, ¿no? Pero más que dolor, más que tristeza, era por el amor que Pablo tenía hacia la iglesia de Corinto. Es por esa razón que dice que cuando Pablo escribe, le dice, yo no les escribí para que ustedes sean contristados. Ese no ha sido mi mentalidad, sino yo he escrito esto para que ustedes sepan cuán grande es el amor que yo les tengo. Y por eso podemos decir que la carta según de Corintios es la carta más personal que tenemos.
de todas las epístolas de Pablo. Miren cómo Pablo escribe a la iglesia de Corinto, esta carta. Miren cómo se dan cuenta del gran amor, del gran aprecio, interés que Pablo tenía hacia la iglesia. Miren cómo le escribe. Yo les escribí con muchas lágrimas, pero no para que fueran contristados, sino para que vean cuán grande amor yo les tengo, dice Pablo, ¿no? ¿Se dan cuenta del corazón de Pablo, del amor que tiene hacia la iglesia de Corinto? ¿Se dan cuenta de ese grande amor? Pablo quería mostrarles su amor, su grande amor para con ellos. La razón por la cual él les corrige es para que vean que Pablo los amaba, que Pablo se interesaba por ellos, se preocupaba por ellos. Es lo que aquí podemos ver el amor de Pablo, el corazón de Pablo, el corazón de un pastor, de que cuando la oveja sufre, él también sufre. Este es el corazón de Pablo, el amor que tiene hacia la iglesia de Corinto. Entonces, podemos decir que Pablo les corrige a la iglesia de Corinto por medio de esta carta, medio de una carta, perdón. Entonces, podemos saber esto, ¿no? Que el motivo de la corrección por parte de Pablo a la iglesia no es para contristarlos, no es para contristarlos, no para que produzca un cambio en ellos, que produzca un cambio, sobre todo ver que hay alguien que les importa, y es Pablo, que los ama. Es ver el amor de Pablo hacia ellos. Entonces, si alguien no nos interesaría a nosotros, si alguien no nos importa, si a mí tu vida no me importa, yo no te diría nada, ¿no? Ve tu vida, ¿no? Tu problema, ¿no? Si vienes a mí a buscar consejo y si tú no me importas, yo ni te escucharía. Yo no te diría nada. Ah, te hundes en un vaso de agua, ¿no? No me interesaría, pero Pablo corrige porque le interesa, porque le importa, porque ama a la iglesia de Corinto. O si tú estarías pecando y a mí no me importa, no te diría nada. Si yo te veo pecando, haciendo algo malo, robando, mintiendo, tomando, fumando, no te diría nada si no me importara, ¿no? Pero todos debemos tener ese corazón de que nos importas, por eso te tengo que llamar la atención. Si te veo haciendo algo malo, realmente tenemos que decirte, ¿no? O tengo que decir, o tú tienes que decir a quien tú veas que está haciendo algo malo. ¿Por qué? Porque lo amas. Porque lo amas. Quiero que vayamos a un versículo en Proverbios capítulo 27. De verdad es un versículo bien bonito, ¿verdad? Proverbios 27, versículo 6. Después de Salmos, Proverbios 27. Proverbios 27, versículo 6. Dice: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El que te ama te va a corregir, te va a avisar en qué estás mal. Y quizás, como somos humanos y tenemos esta naturaleza de que no nos gusten
que se nos diga la verdad. No nos gusta, ¿ves, no? Si alguien viene y te dice, oye, estás mal en esto, a veces es difícil escucharlo, ¿no? A veces es difícil aceptarlo, ¿no? ¿O no? Para mí es difícil, de verdad, ¿no? Que alguien venga y me diga, oh, Javicho, estás mal en esto, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿Quién eres tú para que me digas, no? Un poco que choca, pero realmente dice la Biblia que fieles, dice, son las heridas del que ama. Si te está diciendo que estás mal en algo, es por algo, es porque te ama, es porque te quiere, porque quiere lo mejor para ti. Dice la Biblia, fieles son las heridas del que ama. Si te dice la verdad, es porque te ama. Y dice lo que continúa, dice, pero importunos los besos del que te aborrece. El que te ama te va a decir la verdad y muchas veces pueden ser palabras que hieren, pero verlo de la mejor manera, ¿no? Es porque me ama. Me está corrigiendo porque realmente le intereso. Pero de repente viene el, el adulador, ¿no? Y te besa, ¿no? Y te saluda bien bacán, pero es tu aborrecedor. No te dicen que estás mal, no te dice nada, no le importas. Te abraza y cuando te abraza ahí está que te apuñala en la espalda. ¿Eso es lo que quieres? ¿Eso es lo que queremos? ¿Queremos tener hermanos verdaderos o, o simplemente personas que aparentan ser nuestros hermanos? Que nos dan besos pero que nos aborrecen. ¿Qué queremos nosotros, no? ¿Quiénes queremos ser? Nuevamente, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece, ¿no? Es un buen consejo que encontramos en la Biblia, de verdad. Entonces, este versículo 4 de Corintios, volvemos a Corintios, volvemos, 2 Corintios 2:4. Podemos decir que el amor que Pablo tiene, implica manifestar a otros su preocupación, ¿no? El amor implica manifestar, hablé en portugués, creo, manifestar su preocupación, ¿no? El amor implica manifestar una preocupación por el hermano, por la hermana. Esto es lo que implica el amor. Y también debemos entender algo, ¿no? Ya que Pablo cuando escribe esta carta, él dice mucho dolor y muchas lágrimas. A veces la persona que está corrigiendo le duele más al que corrige, de verdad. A veces le duele más al que corrige que al que está recibiendo la corrección. Y un ejemplo, no sé, puede ser el de ustedes que son padres, ¿no? O que han tenido hijitos, de niños de repente les han tenido que dar su corrección, ¿no? Y su latigazo, no sé, ¿no? Su corrección, que es lo normal, pero siempre y cuando no guiado bajo tu ira, no es maltrato por si acaso, no es que quiera decir que maltraten a sus hijos para nada, sino que siempre es bueno una corrección, una disciplina, ¿no? Entonces, la corrección, de repente cuando han dado ustedes, claro, sin pasarse de la mano también, de la raya, les ha dolido más a ustedes, ¿no? Como padres, ¿no? ¿O no? Les ha dolido más a ustedes porque Oscar, ¿no? Yo me acuerdo que Oscar contaba, ¿no? Cuando enseñó este tema. Yo no soy padre, entonces tengo que sacar de otra persona su ejemplo. Él me dijo, ¿no? Él contó en la iglesia, ¿no? Que su padre se sentó y lo sentó a él en sus piernas, boca abajo,
y le dijo, hijo, lo que te voy a hacer me va a doler más a mí que a ti. Y Oscar dice, pensaba, pero este está loco. ¿Cómo le va a doler más a mí si yo voy a ser el que voy a recibir? Dicen. Y, y bueno, al final le da, pues. Pero ahora Oscar como padre entiende lo que dijo su papá, ¿no? O lo que le dijo su papá. Él entiende, porque realmente le duele más a él. Y bueno, y también cuando corregimos, también por medio de palabras, realmente duele también a nosotros, ¿no? Que deseamos que lo pueda aceptar de la mejor manera la corrección, ¿no? Pero duele mucho más a uno que al que está recibiendo la corrección. Y doliera mucho más si es que esta persona que está siendo corregida no acepta su error. Eso doliera mucho más todavía. Ese sí sería un golpe al corazón. Es que no acepta su error, ¿no? Que no reconoce que ha pecado. Acá podemos ver el corazón de Pablo, ¿no? Hacia la iglesia de Corinto. Él, él se preocupa, se interesa, les envía una carta. Pablo quería estar con ellos. Es una gran muestra de su amor hacia la iglesia de Corinto por parte de Pablo. Es una gran muestra de que se interesa, se preocupa, les envía una carta. Él deseaba estar con ellos, quería estar con ellos. Es una demostración del amor que tiene Pablo hacia la iglesia de Corinto. De verdad. Y de esa manera como Pablo estaba mostrando el amor hacia la iglesia de Corinto, y realmente Pablo quería que ellos puedan observar el amor de Pablo hacia ellos, es como nosotros también debemos mostrar nuestro amor hacia los demás. ¿Cómo? Preocupándonos, interesándonos, quizás no mandando cartas, pero mandando mensajes de repente, ¿no? Queriendo estar con ustedes. Si tienen algún problema, poder conversar, ¿no? Poder recibir, ¿no? sus problemas. Porque esta es la idea de la iglesia, este es el corazón de Dios, de que como iglesia dice la Biblia, ¿no? Que nos congreguemos para estimularnos al amor los unos a los otros. Porque si no estamos reuniéndonos en vano, si solamente venimos a calentar la silla y nos vamos después, eso no es congregarse. Congregarse es venir y reunirnos y compartir como hermanos y conversar, ¿no? Comunicarnos, contarnos las debilidades que tenemos, las virtudes que tenemos, en lo que estamos flaqueando, en lo que estamos mejorando, ¿no? Todo eso. Esto es lo que nos va a ayudar a nosotros como cuerpo de Cristo, ¿no? Nuestra congregación. Entonces, ¿cómo mostramos el amor? Preocupándonos por los demás, que hay un interés, ¿no? Por los demás. Prácticamente el amor pone primero a otros. Antes que a ti mismo, no te pones ni a ti mismo, pone a los demás primero, a los otros primero. Ese es el amor. Para finalizar, esta mañana quiero mencionarles esto, ¿no? Que es muy importante. ¿Cómo vamos nosotros a amar a la iglesia entre nosotros? ¿Cómo puede haber amor si nosotros no conocemos ese amor? ¿Cómo vamos a amar si realmente no sabemos qué es el amor? Y si no me has entendido lo que he dicho, quiero que te vayas con esto, ¿no? La Biblia dice que Dios es amor. Dice, ese amor se ve manifestado ¿en quién? En Jesús, en Jesucristo. ¿Por qué? Porque aún tú siendo pecador, aún tú siendo lo peor, contradiciendo la palabra de Dios, quebrantando su palabra, dice, Cristo ha muerto por nosotros. Jesucristo ha muerto por nuestros pecados. Dice la Biblia, esto es el verdadero amor. Que
que el amigo ponga su vida, o que este es el amor, ¿no? El verdadero amor, que el amigo ponga su vida por sus amigos. Y eso es lo que hizo Jesucristo. Puso su vida por nosotros. Y este es el verdadero amor. El amor de Dios hacia nosotros. De que a pesar de que le fallamos, a pesar que pecamos contra Él, Él sigue amando. Y claro, sí nos corrige y nos duele para volver a Él, para participar de su santidad, dice la Biblia, ¿no? Entonces, si tú realmente crees en este amor que Dios ha derramado eh, sobre nosotros, que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros, nosotros entendemos y creemos, por lo tanto, ese amor que has recibido por parte de Dios se va a ver reflejado hacia los demás. Se tiene que ver, porque si no hay amor, no estás amando a Dios. Si no hay amor hacia los hermanos, no estás amando a Dios. No estás amándolo a Él, a quien es amor. Y quiero decirte a ti, creyente, de que realmente podamos recibir ese amor de Dios para fluirlo delante de los demás, ¿no? Eso es lo que realmente Dios desea. Y si no eres creyente, te animo a que tú puedas observar y ver qué es lo que Dios hizo por ti, por amor a ti. Jesús murió por ti a pesar de que eras pecador, pecadora. Jesús ha muerto por nosotros. Y ese es el mayor amor que hay, ¿verdad? Ahí se ve el amor, en lo que hizo Jesús por nosotros. Vamos a orar para terminar. Y vamos a ponernos de pie para una alabanza también, una alabanza más.